El ser humano, a través de los tiempos, ha desarrollado un profundo interés por descubrir de dónde se originó tan maravilloso regalo que es la vida. ¿De dónde provenimos? Es por esto que hoy entraremos a explorar tan fascinante misterio. El origen de la vida. ¿Se originó por una evolución química? En posibles escenarios como zonas intermareales, el espacio, fuentes hidrotermales y submarinas, se explicaría por la interpretación sobrenatural a través de los mitos, la filosofía y la religión. Los mitos como una generación espontánea y la religión a través del creacionismo, a través de la existencia de un ser supremo. O también se podría explicar a través de la interpretación científica, como la hipótesis de la Pasmenia o biogénesis terrestre o hipótesis de Oparín, que fue demostrada en 1953 por Steinmiller. A partir de un caldo primordial se forman células procarióticas que dan lugar a células vegetales, animales y seres pluricelulares, dando los seres vivos a través de una evolución. Es por eso que hablaremos de la célula. Fue descubierta por Robert Hooke. La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Es estructural porque todo ser vivo está formado por célula. Es funcional porque realiza funciones vitales. Y es genética porque contiene información genética. La célula se clasifica en procariótica, carece de una membrana nuclear, y eucariótica porque tiene un núcleo definido. Las partes de la célula son membrana celular, citoplasma y núcleo. El citoplasma contiene organelos. Algunos de esos organelos son los siguientes: membrana plasmática, que separa la célula de su entorno. La mitocondria oxida combustible para oxidar el ATP. Retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteína. Retículo endoplasmático liso sintetiza de lípidos. Envoltura nuclear segrega la cromatina. Nucleolo sintetiza el ARN ribosómico. El núcleo contiene los genes de la cromatina. Complejo del Golgi procesa, empaqueta y distribuye proteínas a otros organelos para exportación. Vesícula de transporte transporta lípidos, proteínas entre el aparato de Golgi y la membrana plasmática. El citoesqueleto soporta estructuras de la célula, facilita el movimiento de los organelos. Peroxisomas oxida ácidos grasos. La individualidad de la célula está relacionada con una estructura y función de los organelos que la componen, particularmente para función y desarrollo. La célula toma materiales nutritivos del exterior que puede atravesar la membrana celular por fenómenos fisioquímicos o penetrar por sus poros. La descripción de la división celular para la comprensión de la misma. Entraremos a un viaje a través de la membrana celular o el mosaico fluido. Es una estructura laminal que engloba las células, define sus límites y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior. Está formado principalmente por lípidos y proteínas. Presenta una permeabilidad selectiva, la cual le permite seleccionar las moléculas que entran y salen de la célula. Las funciones de la membrana: regularizar el paso de sustancias, participar en el movimiento celular, en la absorción y la expulsión de compuestos, regula funciones bioquímicas y permite la comunicación con otras células. El mosaico fluido es un modelo de la estructura de la membrana plasmática propuesto en 1972 por Singer y Garth-Nichols, cual de los fosfolípidos forman una doble capa, mientras que las proteínas integran estas insertadas en la capa fluida. En la membrana plasmática las proteínas se intercalan, bicapan los lípidos dependiendo de las interacciones con las regiones de las zonas lípidas. Existen 3 tipos de proteínas según su disposición de la bicapa. En 1895, Ober asegura que la membrana tiene una estructura lípida. Ahora hablaremos de la respiración. ¿De dónde se origina? La mitocondria es una estructura celular de doble membrana responsable de la conversión de nutrientes en el compuesto rico de energía, triosfato de adenosina,
o el ATP. Actúa como combustible celular. Es el motor de la célula, uno de los organelos más notables del citoplasma y se encuentra en casi todas las células eucarióticas. Organelos productores de energía. La mitocondria aporta casi toda la energía que una célula necesita para crecer. Su estructura. La membrana externa. Membrana interna, espacio intermembranoso y matriz mitocondrial. La alegría de vivir. A través de la meiosis se obtiene como resultado de dos células somáticas. Cada una de las células restantes pasa por el siguiente proceso. Finalmente se obtienen dos células sexuales. Cada una procesa la anterior. Finalmente la meiosis combina la fecundación, es el fundamento de la reproducción sexual. La mitosis cuenta con las siguientes fases. Interfase se puede entender como la fase de reposo. Profase es la primera fase de la mitosis y el centriolo se duplica y cada uno se dirige a los polos de la célula. Metafase. Los pares de cromosomas se alinean de las fibras del uso y se ubican en el centro de la célula. Anafase. Las cromatidas son divididas y dirigidas hacia los polos del uso. Telofase. Los juegos de los cromosomas están agrupados en polos. La membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego. Los cromosomas se desarrollan y aparecen dos núcleos iguales al original. Ahora hablaremos de otra parte fundamental, los ácidos nucleicos. Son moléculas de gran tamaño formadas por la unión de subunidades menores llamados polímeros, como el ADN o ARN, formados por bases nitrogenadas que unidas a la pentosona forman nucleósidos, más un grupo fosfato forman nucleótidos. Cadena de nucleótidos forman el ARN, que está compuesto por adenina, guanina, citosina y uracilo. El ADN compuesto por adenina, guanina, citosina y timina. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo del ser vivo. El ARN es el lugar donde reside la información genética del ser vivo. La función del ADN. Las funciones biológicas del ADN incluyen el almacenamiento de la información, genes y genoma, codificación de proteínas, transcripción y traducción, autoduplicación, replicación del ADN, para asegurar así la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. Funciones del ADN. El ADN es la molécula que codifica las instrucciones para crear un ser vivo, casi igual a aquel que da origen. Todas las células que conforman el organismo tienen la misma información genética. Esta cualidad, la de hacer copias exactas de sí mismo, es una característica esencial del material genético y está relacionado con la recopilación del ADN. Funciones del ADN. Es el proceso por el que se transmite la información contenida en el ADN al ARN. Este proceso se lleva a cabo por el ARN, polimerasa, que utiliza como molde una de las dos hebras del ADN, la denominada hebra codificante. Durante el proceso de transcripción se reconoce un sitio específico de la molécula de ADN en la que se va a unir las enzimas. A nivel de la traducción, que es el proceso por el cual la información genética contenida del ADN y transcrita al ARN mensajero va a ser utilizada para sintetizar una proteína en el proceso que se lleva a cabo en los ribosomas. La estructura del ARN. Cada molécula de ARN está constituida por dos cadenas o bandas formadas por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Esta cadena forma una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Estructura del ADN. Cada nucleótido está formado por tres unidades, una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo de fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados bases: adenina, guanina, timina y citosina. Funciones del ARN.
intermediario en el flujo de la información del ADN a la proteína. Traduce la información del ARN mensajero en la información que designa la secuencia de los componentes que formarán una proteína, componente funcional de los ribosomas que llevan a cabo el proceso de la traducción. Tipos de ARN. ARN mensajero, su función es copiar la información genética contenida en el ADN. El ARN transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas para situarlos sobre el ARNM y formar la cadena polipéptica de acuerdo con el mensaje genético codificado en el ARN. El ARN ribosómico. La función del ARN es construir junto con las proteínas ribosomales los ribosomas y por lo tanto participar en la síntesis proteínica. Miraremos las diferencias entre el ADN y el ARN.